Estamos en la sala de tercero medio. Nos toca tercero medio en este instante. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, hola. Vamos a comenzar al tiro. Un segundo y partimos. Y aquí llegó otra persona más para empezar al tiro. Ya, vamos a comenzar, vamos a dar una pequeña introducción diferente al tema de que nos corresponde hoy en día, que son los derechos humanos. ¿Qué pasó con el gato? Otro cable de esto, otro así, este cable que falla. Ya. Yo le cambié, yo tengo un cable mío, lo cambié y no es. Así, si no es el cable, no sé. Ya. Porque yo estaba buscando el control remoto, porque también tengo que ver si tipo puede que sea el programa onda. No lo puedo contar. ¿En los cajones no está. están? No. Si tiene un cable de este, Ya, voy a probarlo. Antes de todo, vamos a ver la actividad. Vamos a ver la actividad que nos corresponde al día de hoy. Hoy ya estamos a 7/9, sería la primera actividad del mes, que es página 30-31, que es la ciudadanía y los derechos humanos. 30-31. Ciudadanía más derechos humanos, los derechos humanos y la democracia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos correspondientes que vamos a estudiar 17, 18 y 19 y obviamente la actividad. La pregunta es bien simple, se responde obviamente de manera individual, ya que no están todos juntos porque no vinieron a clase. Y es esa. ¿Por qué se afirma que la democracia es el medio natural para la protección y realización efectiva de los derechos humanos? Esa es la pregunta, obviamente, de la página 30-31. Después de que veamos todo el contexto de lo que son los derechos humanos, vamos a volver a revisar la actividad y ahí se va a entender un poco mejor esa respuesta. Ahora vamos a ver acá una pequeña introducción de la historia de los derechos humanos, más o menos de dónde vienen. No hay derechos. ¿De dónde vienen los derechos humanos y cuáles son los derechos humanos? Porque los derechos humanos no solamente vienen de esta época, sino que vienen de más adelante, de muchos siglos más atrás que lo que nosotros imaginamos. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario.
Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso que no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos, pero no eran salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlo, y así nació Bélgica. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo, pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que de unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha, hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices. Pero es que esto funcionaba. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene con el derecho a la corte de luz comida y que el hubo? cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, Habría que probar ¿por qué otro hay miles de computador. Si personas no en es prisión para computador, torturar? Si la gente tiene derecho a la educación, algo se echó a perder. porque hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de No, te le leer. falta una pata. Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era Ya, opcional. entonces el computador. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más Si lo probamos y no que funciona, palabras ya. y una Ya, página. voy a ir a buscar entonces con la calle. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad?
Cuando el doctor King se manifestó en pro de la igualdad social, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hace ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño Déjenme solucionar un tema acá y lo vemos al tiro. FN, ¿cuál es el FN? FN aquí no está. El función debería estar abajo cerca de Windows. ¿Cuál de todos? Windows. Debería estar cerca de, no sé si es... No, pesca. Si hay alguna forma de transmitir. Ya, chicos, vamos a ir a ver al tiro. Función. Ya, déjenme, vamos a ver el otro video y de lo que son, ya vimos lo que sí, ahora vamos a ver. Entonces, Yo lo veo. de ahí lo cambiamos. Ya. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, estamos viendo todo lo que es los derechos humanos. Human rights and geez, that's a good question. Human rights. Wow. What's your answer? I don't know. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right, I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Y'all. La máquina que estamos, Si te toca entrevistar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Ahí. Ahí. They're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona,
como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, hosteleros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino, tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all people. Right to live. Partido del Norte. Human rights is Derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey Se cambió. O se borró, se cambió de historia. Estoy jugando con el computador. Es un poco, chicos, que el computador no está funcionando muy bien para By advertising on YouTube, I grow my business by reaching my most important customers, people like Allison. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos somos de todas las garantías y de todos los servicios en sí que tenemos como seres humanos aquí en todo el planeta. Bueno, como personas tenemos derechos a todo porque somos la dignidad y pues el valor de cada quien. Los derechos más básicos de cada quien. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son atributos inherentes al ser humano, indispensables para gozar de una vida digna y reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Sin importar el origen étnico, género, edad, discapacidades, religión, preferencias sexuales, opiniones o cualquier otra condición, los derechos humanos son de todos. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son? No sé. La educación, el respeto, todo el derecho por agua, el derecho por vivir en paz. El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a ser persona. El derecho a la libertad. La libertad. Pues que siempre te gusta, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres, que se vaya igual, que no haya discriminación. El mundo por mucho tiempo fue un lugar oscuro. Hombres, mujeres, esclavos y soldados fueron quienes lo revolucionaron. Alzaron la voz, dijeron no a los opresores, cambiaron los esquemas y cuestionaron las reglas. Lucharon por alcanzar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Largo fue el recorrido para que los derechos humanos existieran como tal. Diversos movimientos sociales tuvieron que levantarse para que finalmente fueran reconocidos. En 1776, Estados Unidos fue el primer país en reconocer que todos los hombres tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Al poco tiempo, en Francia, se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que reconoció que los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. En América, un caudillo mexicano, aprendiz del libertador Miguel Hidalgo, pronunció en 1813 la abolición de la esclavitud y cualquier distinción de castas, que llamó sentimientos de la nación. Pocos consiguieron su libertad sin armas. Mahatma Gandhi
hizo frente a los ingleses que abusaban de su país utilizando una fuerte herramienta, la no violencia. A pesar de ello, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo se convirtió en una zona de guerra. Los regímenes totalitarios vulneraban los derechos y libertades de todas las personas. Tales atrocidades motivaron a representantes de más de 50 países a redactar la Carta de las Naciones. Así nacieron las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. En 1948 surge la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aún así, en algunos rincones del planeta, las personas no eran libres. Cada vez más y más voces se unieron para transmitir el mensaje de que los derechos humanos son universales. Yeah, black men as well as white men will be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Hoy podemos decir que gracias al esfuerzo de todas estas personas tenemos derecho a la vida, la educación, la salud, ser tratado con igualdad, tener libertad de pensamiento y de expresión. Pero hay un gran problema. ¿Por qué si todos tenemos estos derechos, sigue existiendo la injusticia, el hambre y la desesperanza en el mundo? El respeto a la dignidad humana implica, entre otras cosas, la prohibición de realidades inadmisibles, como es el caso de tratos inhumanos, torturas, desapariciones forzadas, entre otros. En general, cualquier acción u omisión que vaya en contra de la naturaleza de la persona y de las disposiciones legales. Por así que por una mala diligencia de médica, me internaron el 21 y me operaron hasta el 25 de abril. Después que se metió Derechos Humanos a darme el apoyo, a brindarme ese apoyo que realmente yo no esperaba. Fue mi salvación, fue mi apoyo por ustedes. Ahora sí que me digo que si ustedes no hubieran estado, quién sabe yo si estuviera bien. No sabe uno defenderse, ¿no? Mi hermano estaba viendo el baile. Policía ya traen de encargo a mi hermano, ya los traen de encargo y de hecho pues recuerdo ese día que iba a visitarse con él, nada más escuchaba que gritaban que ya los policías le habían dado manos a mi hermano. De hecho en el Ministerio Público como que no nos hicieron mucho caso. A mí personas me decían que me fuera a las oficinas de derechos humanos. Pues ya me han hecho mucho, de hecho me han apoyado bastante. O sea, es un apoyo que lo tengo. Es un apoyo muy grande que simplemente los derechos humanos. Al principio, los derechos humanos no tuvieron la fuerza para hacerse camino. En muchos lugares siguen siendo tan solo palabras. Entonces, ¿quién hará que se conviertan en una realidad? Serán una realidad con cada una de las decisiones que tomemos día con día, cuando aceptemos nuestra responsabilidad como seres humanos. Al final, los derechos humanos se dan en los lugares pequeños. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro existe desde el 24 de diciembre de 1992, consolidándose actualmente como un organismo público autónomo dedicado a la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Defender tus derechos es nuestra obligación frente al abuso, exceso u omisión de la autoridad. Estamos viendo el tema de los derechos humanos, por ahí vamos a ver la actividad que hay que hacer nuevamente. ¿De dinero extra? Y vamos a ver cuál era el otro video que tenía puesto acá. ¿Qué son los derechos humanos? Y vamos a avanzar con el tema del PPT. ISM presenta. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han
reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. Todos se fueron de la paz. La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales. Seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley. Así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, me gusta ser un tirano, déspota y malvado. Por la declaración. Y por Timmy. Está bien, por la declaración. Y por ti. ¿Por la garrita? Está bien, por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, debería existir el derecho al Internet o el derecho a la privacidad digital. La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad y el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! Bueno, obviamente Eleanor Roosevelt fue la primera que creó los derechos humanos, o fue la primera que planteó el tema de regularizar esta cosa de los derechos humanos. Siempre
está la discusión de cómo, o sea, está la discusión de cómo se pueden llevar a cabo o cómo se plantean estos derechos humanos. Dejen tomar la lista, chicos, y para que continuemos. Hoy en día Chile tiene un sinfín de tratados, que tiene tratados humanos y todo el mundo se escuda en los tratados humanos. ¿Dónde está? Acá. No, está. Vamos a ver el tema que página 30-31 del texto escolar, que sería esta, 30-31, que es los derechos humanos y la democracia. Obviamente, después de haber leído todo, tienen que responder por qué se afirma que la democracia es el medio natural para la protección y realización efectiva de los derechos humanos. Esa es la actividad de hoy día. Y derechos humanos, lo poquito que alcancemos a ver antes que se acabe el tiempo. Como ya vimos ya, ¿qué son los derechos humanos? Como dice ahí, son todos los derechos inherentes de todos los seres humanos sin distinción a nivel mundial. Obviamente está la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es la precursora de los derechos humanos, que, entre comillas, varios países han firmado estos tratados, pero no necesariamente se llevan al pie de la letra. Obviamente hay países que dicen que firmaron la Carta de los Derechos Humanos, pero eso no los obliga a llevarlo al pie de la letra. Es cosa de ver el caso de Corea, Birmania, Indonesia. Son países que los derechos humanos, como dijeron en algún lado, se los meten en el bolsillo y les da exactamente lo mismo. Cada país, más allá de repente de firmar un tratado o no, es independiente de aplicar la ley que quiera. Pero acá en Chile los derechos humanos de repente se sobrevaloran un poco, se escudan mucho en ello por un tema de tratado internacional, y más que tratado internacional son tratados económicos. Por lo mismo que dice aquí, que no tienen ninguna nacionalidad, lugar, ni residencia, ni sexo, ni origen, ni nada, sino que son todos por igual, tanto hacia, bueno, los que obviamente firmaron este convenio de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Aquí obviamente acá están los puntos que se parten, o sea, los puntos que de base que tienen la Declaración de los Derechos Humanos, que son derechos naturales, derechos individuales, no naturales, obviamente son todos los derechos fisiológicos que tienen que tener respecto a su cuerpo, de tener derecho a la salud, de vivir en un ambiente digno, no contaminado, que nadie dañe mi cuerpo, de no ser asesinado, etcétera, etcétera. Derechos individuales, concepto que perteneciente al derecho constitucional, nacido de la concepción liberal, surgió en la Ilustración. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos nuestros propios derechos individuales, tú no vas a tener los mismos, las mismas necesidades que tu compañero y que el otro y viceversa. Y ahí están los derechos individuales, que cada persona tiene derecho, entre comillas, también a pensar y hacer las cosas de manera individual. Como sale acá, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217, el 10 de diciembre de 1948, donde se recogen los primeros 30 artículos de los derechos humanos y parte, o más bien dicho, se les da como la fundación o el inicio a esta Declaración de Derechos Humanos. Por eso le digo, es en diciembre de 1948. Acá están los primeros derechos humanos. Bueno, no se ve mucho porque tendría que haberlo agrandado. Y acá van, obviamente, cuáles son los primeros decálogos de los derechos humanos. Derecho a la vida, libertad religiosa, ideológica, libertad de seguridad, derecho al honor, la intimidad y la propiedad. Y la propia imagen, derecho a elegir libremente la residencia, derecho a libertad y expresión, derecho a reunión, derecho a sufragio, el tema de que todos nosotros, una vez que cumplen la mayoría de edad, dependiendo del país, pasan a ser ciudadanos y pueden participar en las elecciones políticas, derecho a la tutela y tutela judicial y efectiva, o sea, por eso siempre se dice que toda persona que es detenida tiene derecho a un defensor civil penal. Porque todos son iguales ante la ley y todos tienen el mismo derecho de ser defendidos. Derecho a la educación, derecho a sindicalizarse libremente,
derecho a la petición individual y colectiva, que son uno de los principales, los 13 principales derechos, los más comunes ocupados a nivel mundial. Acá están, como dice acá, los derechos son aquellas libertades, facultades, instituciones reivindicativas, y la característica de los derechos humanos son innatos, inherentes, universales, inalienables, intransferibles. Innatos, inherentes significa que derecho del ser humano ya tiene derecho. Derecho a la vida, derecho a los derechos básicos, a la educación, vivienda, salud. Y por el simplemente hecho de nacer ya es libre. Se plantea que los derechos humanos son universales, que deberían ser iguales en todas las partes del mundo. Y que los derechos, como dice, son inalienables, o sea, intransferibles, es que nadie puede renunciar a ellos. O yo no puedo escribir, ¿saben qué? Yo no tengo derecho a esto, no tengo derecho a lo otro, no. Todos tienen derecho a alguna cosa, aunque sea muy básica. Por eso mismo dice que son acumulativos, imprescriptibles y irreversibles. O sea que los derechos humanos, en pocas palabras, no van cambiando con el tiempo, sino que se le van agregando más artículos. O a medida que va avanzando la vida, va con el tema de que siempre se le va a agregar algo, un artículo nuevo u otra y otra cosa a los derechos humanos. Hay algunos que son más controversiales, que les gusta la polémica y que hoy en día han planteado que la inteligencia artificial también tiene derecho. Por eso digo, hay algunos que son más controversiales, que han llegado hasta el punto de vista que el día de mañana, cuando exista la inteligencia artificial, esos robots también van a tener que tener derecho porque piensan. Pero por lo mismo dice la Declaración de los Derechos Humanos. Solamente humanos, también hay otras personas que hablan que los animales también tienen derechos y que también deberían estar incluidos en la Declaración de Derechos Humanos y que hay que cambiarle el título de Derechos Humanos, sino que poner Derechos Universales, una cosa así, para todo ser vivo en el planeta. Y aquí, antes que se me acabe el tiempo, hay una cosa. ¿Cuánto quedan? 2 minutos, sí, se va a alcanzar a ver algo antes que se corte la transmisión. Bueno, si se llega a cortar la transmisión, chiquillos, sin que me dé cuenta, ya dimos la actividad que tienen que realizar en educación ciudadana de lo que son los derechos humanos. Acá es una caricatura respecto a la crítica que se le hace a los derechos humanos cuando dicen nacemos libres e iguales. No se preocupen, solo vendemos nuestros productos a clientes selectivos y de absoluta confianza. Fábrica de derechos humanos. Como dice acá, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, la idea de la crítica que le hace a esto es que muchas veces los estados o las naciones firman estos tratados, pero simplemente lo hacen por un tema de imagen. Porque de aquí a que los lleven a cabo realmente es otra cosa. Por eso la caricatura que dice aquí, no se preocupen, solo vendemos a nuestros productos a clientes selectivos y absoluta confianza. O sea, acá tratando de entender que los derechos humanos no son para todos por igual. Y acá ahí tenemos otra caricatura, dice, tenemos los mismos derechos. Claro que tienen ustedes derechos, pero ¿están realmente capacitados para ejercerlo? Vuelvo de nuevo al punto de partida. Muchos países, muchos gobiernos firman los tratados internacionales sobre los derechos humanos, pero, como dice acá, ¿están preparados, están capacitados para ejercerlo? ¿Están capacitados ustedes para decir, sí, yo puedo manejarme solo, puedo manejar mis derechos humanos? Entonces, aquí está la respuesta que muchas veces los gobiernos dan. O los gobiernos se va a cortar, chiquillos, sí, que cuídense. Nos estamos viendo, voy a continuar acá con los que están en la sala. Así que hasta luego, nos vemos.